¿Qué promo? ¿Reciente? 39. Reciente. Ajá. Y no le di clases tampoco. No. Ni prácticas laborales tampoco. No, le digo, recuerda que las prácticas eran y usted le la otra mitad. Ah, bueno, bueno. Pero ya está aquí hoy conmigo, entonces va a aprovechar todo ese conocimiento. Claro que sí. Por aquí. Buenos días, mi nombre es Guillermo y soy contador público de Casa Martínez. Está contigo, contador público. Tampoco le di clase. Se me salvaron. Se me salvaron. No, mentira, es una buena que el pan con la gente. A ver, allá atrás. Mi nombre es Karen Rivas, soy abogada y soy la profesora. ¿Le di clases? Sí, Carita. Ah, bueno, entonces bienvenida, bienvenida. Va a ampliar aquí un poquito más. Bueno, lo primero que nosotros tenemos, a mí me gusta siempre hacer una ubicación histórica en este tipo de talleres, ¿ok? Antes de abordar lo que está previsto en la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Y por qué me gusta una ubicación o una evolución histórica? Es para entender muchas cosas de lo que está allí en esa disposición legal. Para las próximas sábados, me gustaría que trajeran su ley orgánica del trabajo, si la tienen en físico o la Gaceta publicada, puede servir la del 30 de abril del año 2012 o la que fue publicada el 7 de mayo, que tiene una fe de rata, pero en sustancia es lo mismo, entonces cualquiera de esas. Esa es perfecta, licenciada. Voltémela un momentico. Todavía tengo buena. Exacto, perfecta. Todavía tengo yo buena vista. Sí. Entonces, esa nos puede servir. Bueno, debo hacer una referencia a nivel histórico. Nosotros tuvimos en el año 90 una ley orgánica del trabajo, de repente el licenciado la puede recordar más porque tuvo que haberla manejado igual que yo. Yo soy más niña, pero me tocó manejarla, mentira, echándole broma, pero me tocó manejarla porque nosotros teníamos una ley del 90 que era algo similar a la ley que nosotros tenemos en el año 2012, que hacía un cálculo de prestaciones sociales con los 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, y que esa ley del 90 establecía que el pago de eso, cómo se hacía ese cálculo, era con el último salario de becado por el trabajo. Sin embargo, desde el año 90 hasta el año 97, Venezuela pasó por muchos procesos y muchos cambios a nivel petrolero. Tuvimos el Viernes Negro, tuvimos una situación económica muy fuerte en Venezuela, pues porque el barril de petróleo se vino abajo y los montos que se debía por salario, pues se fueron al piso. En una situación muy similar, así como el ciclo que nosotros estudiamos en economía. Bueno, es lo mismo que recientemente nos ha ocurrido a nosotros en los últimos 5 años. Entonces, esa ley estableció ese pago de los 30 días con el último salario de becado para el trabajador. ¿Qué pasaba cuando finalizaba una relación de trabajo? Que las prestaciones sociales en la estructura de costo era tan elevada que era impagable para el empleador. Y el principal empleador, ¿quién era en ese momento? O quién sigue siendo todavía en la actualidad, el Estado venezolano. Entonces, era una situación que no permitía a la empresa privada como yo al final del curso voy a venir con una tesis loca por allí que van a decir, bueno, porque la doctora se enloqueció, pero yo estoy en pro de eliminar las prestaciones sociales a cargo del empleador y meterlo en el sistema de seguridad social, y ya les voy a explicar por qué. Pero estoy, aunque sea laboralista y soy progresiva y protectora de los derechos del trabajo, tenemos que buscar una función de relación entre el trabajo y la economía, y esa es la única manera de hacerlo, como lo hacen en Europa y otros países desarrollados. Y ya vamos a pensar por qué. Yo de todas formas les voy a invitar a que lean una tesis de postdoctorado del doctor Leonardo Carmona, si la pueden conseguir, déjame ver si yo se las consigo, de la Universidad Central de Venezuela, donde le hacen una propuesta. Yo pido a Dios todos los días que alguno de nosotros nos llamen, o por lo menos al grupo, al equipo de laboralistas que estamos haciendo vida en el país, aquí en el Táchira, para que nos pidan nuestra opinión acerca de alguna posible reforma que tiene que venir en materia de ley de trabajo.
Entonces, sobre todo en las normas sustantivas, porque en las procesales, digamos, en la búsqueda del cumplimiento de los derechos y en la vía judicial, nosotros tenemos una ley maravillosa. Y esta no es que sea una ley negativa, pero hay algunos aspectos que hay que cambiar y adaptar a la realidad social para poder nosotros engranar y funcionar económicamente. Entonces, bien, si no les logro conseguir, les voy a buscar el link o se los voy a hacer llegar de alguna manera porque me interesa que ustedes la lean. Bien, entonces esa ley del 90 establecía lo que nosotros llamamos esos 30 días con el último salario. Entonces, en ese momento las prestaciones sociales eran impagables y ¿qué empezó a hacer el empleador? Desde el Estado venezolano hasta la empresa privada, el sector público y privado, empezaron a crear salarios normales, ya vamos a estudiar el término de los salarios normales, empezaron a crear salarios normales, pero al mismo tiempo empezaron a colocar lo que hoy día nosotros estamos viviendo también, bono puente, bono transporte, bono alimentación. Cuando digo bono alimentación no quiero que se vayan a retrotraer al cestatique, ¿no? O a la ley de cestatique. Estoy hablando de bonificaciones de carácter económico, aunque el cestatique también lo pagamos hoy día en efectivo, pero estoy hablando es de bonos, ¿no? Bono rendimiento, bono eficacia, bono cualquiera de estos bonos. Entonces, cuando se iban a pagar las prestaciones sociales, empezábamos con una disyuntiva en ese momento de con qué salario lo íbamos a pagar. Y normalmente lo pagaban era con el salario normal sin tomar en cuenta todas esas incidencias que se pagaban a los trabajadores durante la relación de trabajo de forma periódica, de forma permanente. Y entonces los trabajadores empezaron a reclamar, oye, pero a mí no me están pagando mis prestaciones sociales porque mi salario no es ese, lo que yo gano es tanto. Entonces fue tan complicado en ese momento para Venezuela que tuvieron que llegar y hacer un acuerdo tripartita en el año 97. Se reunieron el sector empleador, el sector trabajador y el Estado venezolano con la finalidad de buscar una manera, una salida de forma equitativa a forma de pagar las prestaciones sociales. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo siguiente. En Venezuela, bueno, yo todavía estaba bebé, pero ¿qué hizo en ese momento Venezuela? ¿Qué hicieron? Llegaron a un acuerdo donde iban a pagar las prestaciones sociales y establecieron topes mínimos y máximos, inclusive. O sea, fue tan importante eso que ellos modificaron y crearon una ley orgánica del trabajo y crearon un solo artículo que es el denominado 666, aparte será el número de él, el artículo 666, donde establecieron un monto mínimo y máximo de salario. Y no solamente eso, sino que la manera de pagar las prestaciones sociales eran 4 pagos en fracciones. Y establecieron fechas en tiempo a 6 meses, a 1 año, a 2 años, en la manera de que el empleador lograra pagar esas prestaciones sociales, y es lo que nosotros en la práctica denominamos el famoso corte de cuentas. Entonces, hoy día las relaciones laborales son breves, son cortas, pero en Venezuela nosotros, si vemos a nuestros papás o a los abuelos, estábamos acostumbrados a que las relaciones laborales eran largas. Esas relaciones laborales ¿de cuánto? Relaciones laborales de 10 años, 12 años, porque la gente le gustaba trabajar en determinada empresa, ir ascendiendo, aparte se creaba el sentido de pertenencia, de arraigo en las empresas, y los papás de nosotros trabajaban toda la vida en una determinada empresa o un determinado sector, ¿no? Adicionalmente a ello, pues el salario era suficiente y usted tenía primas, bonos, caja de ahorro, buscaban la manera, existían convenciones colectivas que superaban los beneficios mínimos que estaban establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, existía la discusión en materia sindical, había mucho movimiento en ese ámbito que permitía que los trabajadores se sintieran cómodos y que no hubiera ningún tipo de problema en la permanencia de las relaciones laborales.
Pero hoy día nosotros tenemos una situación diferente porque nosotros no solo ya no pensamos en función del tiempo que nosotros empleamos para la actividad, sino que el salario que nosotros ganemos sea suficiente, ¿ok? Porque a veces hay trabajos que son, por ejemplo, de 9 a 5 de la tarde y lo que ganan son $20 semanales, que es insuficiente ni siquiera pues para pagar el mercado. Entonces le toca a uno reinventarse y trabajar en diferentes actividades para poder reunir y hacer lo que nosotros digo yo que siempre que los venezolanos estamos dispuestos a todo. Cuando dicen no, que va a salir una nueva cosa por allá, una nueva cepa, y yo no, eso no nos hace a nosotros nada. Pues nosotros somos venezolanos y estamos dispuestos a trabajar y a reinventarnos y a renovarnos siempre, ¿no? Y de eso se trata la vida. Entonces, bueno, en ese acuerdo tripartita, pues crearon esa ley orgánica del trabajo, que fue por primera vez la primera ley orgánica, porque la otra era ley del trabajo. Y esta es la primera ley orgánica del trabajo. Entonces, muchos empleadores quisieron ese corte de cuentas. Y a partir de esa ley del 97, las prestaciones sociales para los trabajadores se empezaron a calcular a partir del cuarto mes de prestación de servicio, 5 días sobre la base del salario. No digo con base porque mi papá es escritor y dice, ¿cómo que con base? Es sobre la base, hija. Y uno dice, no, con base A como abogado, ¿no? Y dice, sobre la base, usted la base la coloca sobre algo. Entonces, sobre la base del último del salario devengado por el trabajador mes a mes. ¿Qué pasa? Que eso disminuía el monto de las prestaciones sociales y permitía al empleador ir incrementando paulatinamente en atención al ingreso que pudiera tener y a lo que pudiera ofrecer al trabajador. De manera tal que cuando finalizaba la relación de trabajo, y por eso los trabajadores hacían anticipos del 75%, que es una práctica que se desnaturalizó porque todos los años en las empresas privadas daban el adelanto del 75%. Hoy día los trabajadores lo reclaman y no entienden que no es una obligación del empleado, sino que es una liberalidad porque las prestaciones sociales se supone que es un ahorro que tiene el trabajador para cuando finaliza su relación de trabajo. Entonces, ¿qué pasa en el 97? Se crea este famoso corte de cuentas y los trabajadores empezaron con una nueva forma de cálculo. No quiere decir que sus fechas de ingreso fueran modificadas a los efectos de la ley, pero sí, a partir de la entrada en vigencia se hacía ese corte de cuentas y se iniciaba como desde cero a los fines del cálculo de las prestaciones sociales. Eso pasa en el año 97. Pero ocurre una situación histórica, un hecho histórico en el año 99, que es que entra en vigencia o se crea el pacto político. Pues nosotros tenemos, cuando dicen también los abogados, mis amigos los abogados, y que Carta Magna. No, Carta Magna no, porque Carta Magna es copiado de la Declaración de Estados Unidos, que en realidad es una carta. Pero nosotros tenemos un pacto político-social, producto de una serie de reuniones para poder y discutir la Constitución, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, para mí es la norma suprema, la norma fundamental, como le queramos decir, pero no Carta Magna. Entonces, pasa esa situación histórica en donde, bueno, tenemos una Constitución moderna, una Constitución que es progresiva y en materia de derechos del trabajo trae unas innovaciones de las cuales voy a aprovechar este taller para que las hablemos, trae unas innovaciones fundamentales. Lo primero que debo señalar es que trae el reconocimiento del derecho al trabajo, ¿no? Y la forma en que el Estado venezolano va a permitir o a garantizar ese ejercicio del derecho al trabajo. Nosotros decimos que es un derecho, es imperfecto y es un deber imperfecto porque si nosotros no lo ejercemos, pues no pasa nada. Nosotros somos libres o no de ejercer ese derecho al trabajo. Entonces, en este interín histórico, fíjense que tenemos una ley del año 97 y entra en vigencia una constitución en el año 99. Es decir, nosotros tuvimos una ley orgánica del trabajo preconstitucional
Cuando entra en vigencia la Constitución, una de las cosas que a mí me parecía fundamentales era, no solo, fíjense que trae en materia de prestaciones generales, en materia de seguridad social para los trabajadores y bueno, para la seguridad social, para quienes son habitantes del territorio de la República, nosotros tenemos previsiones en contingencias de vejez, de viudedad, de orfandad, de enfermedades de carácter común, enfermedades de carácter ocupacional, maternidad, paternidad, el reconocimiento de el derecho a la paternidad, que no lo traía ninguna constitución ni ninguna ley. Entonces, fíjense que trajo innovaciones y adicionalmente algo que para mí también era fundamental, era el lapso de prescripción de los derechos de los trabajadores a 10 años. Es decir, que si finaliza una relación de trabajo, el trabajador tenía 10 años, de acuerdo a lo que establece la Constitución, para poder reclamar cualquier diferencia o cualquier derecho que él consideraba que hubiese sido ausente o que no se le hubiese pagado. Cuando digo derechos patrimoniales, ¿no? Que si alguna diferencia en prestaciones, que si alguna diferencia en salario. Y la ley del 97, que nosotros teníamos vigente, establecía un lapso de ¿saben cuánto? Un año. Entonces nosotros teníamos una disyuntiva porque teníamos una prescripción de decenal y una prescripción de un año. Y decíamos, oye, pero ¿cuál va a ser la que vamos a aplicar? Porque es una ley que está vigente, es una ley que no ha sido derogada. Una de las innovaciones que trajo esa Constitución, adicional a lo que yo más o menos estoy señalando en materia de seguridad social, el tema es de las prestaciones sociales, que son créditos de exigibilidad inmediata. Es decir, que una vez que finaliza la relación de trabajo, nosotros tenemos que pagar esas prestaciones sociales a los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, entramos en esa situación de que, ¿qué hacíamos, por ejemplo, con los lapsos de caducidad? De prescripción, perdón. Entonces, nosotros estábamos en esa disyuntiva. Sin embargo, quiero decir que en la práctica, hasta el año 2012 se aplicó que el lapso fue de un año. Y era lo primero que uno revisaba como juez. Porque uno decía, ay, para ver si hay prescripción para no tener que sentenciar, porque es más sencillo declararlas de oficio y bueno, pero era la manera de uno limpiar también el número de casos que tenía muchísimos en el tribunal. O sea, ¿no? En ese momento que yo trabajé en los tribunales, yo sentenciaba 60 expedientes mensuales, en juicio. Y en juicio llegaba solamente el 20% de las causas que ingresaban a tribunales, porque el otro 80% se arreglaban en audiencias preliminares, o sea, en la fase de conciliación y de mediación. Entonces era un número considerable de demandas, pero yo sacaba 60 y entraban 60. O sea, mientras yo más sentenciaba, más entraba. O sea, ¿saben? Como cuando usted va riendo y le va sacando un número, pero va llegando más, así digo yo. Bien, entonces, esa Constitución ordenó la creación de una jurisdicción laboral especializada. Tengo que señalar también que en Venezuela, para ese momento, si usted iba a reclamar sus prestaciones sociales, ¿sabe cuánto duraba un juicio de alguien reclamando? 10 años. La gente a veces moría y no recibía sus prestaciones sociales, eran sus herederos. Imagínense ustedes, no había indexación ni corrección monetaria. Ya cuando iban a recibir, eso no era nada. La gente dejaba abandonados los juicios porque no tenía un interés económico en resolver eso. Entonces, esa Constitución, en su disposición transitoria, ordenó la creación de una jurisdicción laboral especializada y las herramientas para hacerla cumplir. En ese momento estaba el doctor Omar Mora Díaz, que en paz descanse, que a mí me parece que es el padre, uno de los padres del derecho del trabajo aquí. Él era en ese momento profesor de la Universidad Central de Venezuela y le propone a la Asamblea un proyecto en materia procesal de reforma, y ese proyecto es una copia, y es lo que tenemos hoy día, del Código Modelo Procesal para Iberoamérica, y en ese código pues se estableció lo que nosotros conocemos hoy día como los principios de la oralidad, de la inmediación, de la concentración, los juicios orales. Y al existir esa cantidad de juicios orales y esa practicidad, esa brevedad en los lapsos,
Pues, ¿qué pasó? Que la justicia laboral se volvió expedita. Entonces ya un caso que duraba 10 años en un tribunal, ya empezó a durar un mes, porque de repente lo arreglaban en una audiencia preliminar o máximo en una audiencia preliminar el tiempo es de 4 meses. Entonces, en 4 meses, o si había una sentencia en juicio, eh, pudiera haber durado 6, 8 meses, pero imagínense ustedes, de 10 años a 8 meses, el lapso se acortó considerablemente y ordenó la creación de una ley en materia laboral con derechos sustantivos, con derechos para los trabajadores, que modificara lo de las prestaciones sociales y que modificara todo bien. Pero, ¿qué pasó? Les voy a dar malas noticias. Desde el 99 hasta el 2012, nosotros trabajamos con una ley preconstitucional. O sea, estuvimos con la ley del 97 hasta el 2012. ¿Cuántos años duró para dictarse? 15 años aproximadamente. Imagínense ustedes, nosotros aplicando ley orgánica anterior, preconstitucional, ¿no? Que teníamos que adaptar los principios a lo que estaba en la Constitución, pero en todo lo que no contradijera. ¿Ok? Y ya vamos a ver que todavía seguimos haciendo eso y grave, ¿no? Grave porque aunque entró en vigencia la ley del 2012, les cuento, el reglamento que nosotros tenemos en materia laboral es del año 2004. No. Y solamente tenemos un reglamento parcial de jornada de trabajo que se publicó en el 2013. Porque otro de los cambios sustanciales que hizo la Ley Orgánica del Trabajo fue la jornada de trabajo, que la acortó. Entonces, como estaban con el tema de los días de descanso y de cómo iban a cuadrar los horarios y todo el tema, pues fue hasta el año 2013 que salió la regulación en materia de jornada de trabajo. Pero durante todo este tiempo, nosotros seguimos con el reglamento de todavía vigente del 2004. O sea, esta ley ya vamos a más de 10 años y nosotros no la hemos reglamentado. ¿Qué permite un reglamento? El reglamento, esto trae los derechos, ¿no? Pero el reglamento que permite, bueno, mostrar en profundidad cómo se va a aplicar la norma a cada caso concreto, regular situaciones que no están expresamente previstas en la ley y que usted le sirva de una orientación. Entonces nosotros no solo necesitamos, que es una de mis propuestas, la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, sino necesitamos también un reglamento, porque seguimos con un reglamento, ahora no es prelegal, porque es anterior a esta ley. Entonces, por ejemplo, el reglamento trae un periodo de prueba, ¿saben de cuánto? De 90 días. Por eso es que ustedes ven que los contratos individuales de trabajo todavía están colocando los 90 días porque son copias y pegas. Pero nosotros los laboralistas no colocamos ese periodo de prueba porque sabemos que está en contra del decreto de inamovilidad, que hay una inamovilidad absoluta hoy día, aunque es una realidad social en Venezuela, y que el periodo de prueba es de 30 días. ¿Bien? Entonces dicen, bueno, doctor, ¿y qué pasa con esos contratos donde pues esa cláusula es nula? Es inaplicable, puede estar allí, pero no es válido. Entonces, bueno, cuando ocurre esta situación, bueno, duramos con esta ley. Y esta ley que trajo, lo que yo ya expliqué en materia prestacional, de prestaciones sociales, es que íbamos a calcular. Y nosotros hacíamos nuestro cuadrito de Excel, que ya después lo vamos a ver y vamos a hacer los ejercicios de eso. Hacíamos nuestro cuadrito de Excel y lo íbamos alimentando mes a mes. Sobre todo los contadores o los laboralistas que calculábamos prestaciones sociales con el salario devengado por el trabajador mes a mes, más los 2 días adicionales a partir del primer año. Es decir, esos días, eso sigue existiendo en la ley, ya lo vamos a conversar. Pero más los 2 días adicionales que se van a colocar allí, que se colocan allí por cada año de servicio prestado. Y se colocaban los anticipos para bajar el porcentaje de los intereses y alimentándose con la tasa, entre la tasa activa y la tasa pasiva para poder hacer el cálculo de las prestaciones sociales. Bien, bueno, eso pasó así, nosotros nos mantuvimos de esa manera hasta el año 2012, cuando, eso que si mal no recuerdo, era un domingo, que salió en vigencia la ley,
entra en vigencia la ley o sale el decreto y todos, yo en ese momento estaba después del trabajo, y yo era como que, ay, bueno, a nosotros nos habían enviado algunas propuestas de reformas de la ley, y yo decía, bueno, será algo así de lo que nosotros habíamos revisado, que tendrá de diferente la ley. Cuando vemos, no era nada de lo que nosotros esperábamos, nada de lo que se había filtrado de información, de lo que habíamos leído, de las propuestas, sobre todo en ese momento que yo estaba en Poder Judicial, ¿no? Que es administrar justicia. Entonces yo dije, vale, ¿cómo cambian las cosas? Pero salió la ley y yo empiezo a pensar cómo vamos a hacer los cálculos de prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque esta ley nos volvió a traer, de alguna manera, al sistema, ¿saben cuál? Del 90, que no nos funcionó, que no nos sirvió a nivel económico y que no solamente nos retrotrajo a ese cálculo del 90, sino que trajo dos formas de cálculo, que es lo que vamos a ver del artículo 142, y que señala que les van a devolver a los trabajadores lo que la nefasta ley del 97 hizo. No, cuando yo leí eso yo decía, Dios mío. Pero yo hice cálculos en ese momento y vi que para los trabajadores de relaciones laborales cortas, pues la diferencia entre los ordinales A y B no era tan considerable, pero sí para los trabajadores de relaciones laborales largas. Y en Venezuela, en ese momento, nosotros somos de relaciones laborales largas. Entonces, para un administrador o para un contador, ubicar en la estructura de costos, porque eso tienen que hacerlo. Eso normalmente no lo hacen en las empresas, nadie lo hace. ¿Cuánto le va a salir a la empresa un trabajador anualmente por sus prestaciones sociales? Yo a donde voy, a mis talleres, a mis cursos, donde formo o a mis alumnos les digo, incluyan en su estructura de costo, así como ustedes colocan cualquier otra cosa, no sé, díganme qué otro gasto ustedes colocan allí. Gastos comunes, ajá, así como ustedes colocan, no sé qué más. Bueno, yo trabajé. Los bonos que tú dices, yo les llamo así como bonos de transporte. Ajá. Si me explico, o sea, mi forma de pensar. Es una manera en que el empleador, uno, garantiza que el trabajador quiera trabajar. Claro. Que el trabajador tenga buen ingreso, incentivar, que le alcance, que sea suficiente. Pero a nivel de estructura de costos. O sea, se incluye ahí, pero eso ayuda a un ahorro para la prestación social, para la antigüedad, vamos a hablarlo así, ¿sí me explico? Porque si se mete como sueldo se dispara mucho, obviamente. Entonces, hoy en día, después de la pandemia, se está utilizando mucho los bonos. Y son las grandes empresas, como son todo el mundo, todo el mundo. Mire, creo yo que en los últimos 4 meses, finalizando el año, mucha gente se ha preocupado porque, ¿cómo voy a calcular las prestaciones sociales? ¿Cómo voy a calcular las utilidades? ¿Cómo voy a calcular qué es salario, qué no es salario? O sea, estamos enfrentándonos ante una realidad social post pandemia, ante una situación a nivel económica, ante una imposición, porque lo del pago en divisas fue un hecho, o sea, fue de facto que nosotros lo llevamos, en el caso del Thatcher aún más, porque nosotros no tenemos una sola moneda de cambio, nosotros tenemos 3, y creo yo que los bolívares en el último fin de año van a hacer la moneda fuerte. No, por el contrario, creo yo que va a ser la moneda fuerte, porque como van a recibir los trabajadores muchos bolívares, así no sea el poder adquisitivo tan elevado, es una moneda de cambio. Todo el mundo ahorita pregunta, ¿reciben bolívares? ¿Reciben bolívares? Porque pagaron una parte de los aguinaldos a la administración pública, no es participación en los beneficios, sino es aguinaldo, entonces mucha gente está utilizando como moneda de cambio el bolívar. Entonces ahora no reciben pesos, ahora reciben solo dólares y bolívares. Ahí viene una pregunta, siempre he tenido ese dolor. Por lo menos, en el Ministerio de Trabajo tenemos una ley, ahorita vamos a hablar ahorita, bueno, hay un problema. El Ministerio de Trabajo lo calcula en divisas. Las empresas, hay unas empresas que no lo calculan en divisas, lo calculan en bolívares. Entonces, si hay un sustento jurídico
aquí en la ley que me diga que lo puede calcular el mismo Ministerio de Trabajo. No. Esa es una de los tips míos ya para finalizar el curso, que usted se está adelantando, pero se la voy a responder. Bien, ustedes saben que tenemos el convenio cambiario número 18, Sí. Central de Venezuela, que ese también es del año 2018, si mal no recuerdo, sí, que es el que permite que nosotros, porque no sé si recuerdan que hubo un momento en Venezuela que nosotros no podíamos cargar ni dólares encima, ni otra moneda porque era un delito, porque no era una moneda de curso legal en Venezuela. Pero a partir del 2018, con ese convenio cambiario, nosotros tuvimos la libertad de manejarnos económicamente, sobre todo aquí en el Táchira, con otras monedas de cambio como el peso. Pero, ¿cómo se contraen? Las obligaciones laborales se contraen entre las partes con lo mínimo que está establecido en la ley. ¿Okay? Y la ley refiere que sea la moneda que sea de curso legal en Venezuela. Exacto. Bien. Entonces, que exista una obligación de pagar, hay una sentencia reciente de este año de la Sala Social, yo les voy a dar cuál es, que se pronunció acerca de una reclamación de un trabajador de su demanda, que él demandó una diferencia en sus prestaciones sociales con pago en divisas. Entonces, allí la Sala Social se pronunció sobre esas obligaciones que, si bien es cierto, existe ese convenio cambiario, que si se pueden pagar en divisas, no es una obligación del empleador, excepto que esté en un contrato individual de trabajo. Para esos casos concretos, si nosotros en los contratos individuales de trabajo tenemos establecido el pago en divisas, pues allí ya se nos genera la obligación. Pero no quiere decir con ello que esté obligado, porque perfectamente el empleador, o sea, puede el trabajador exigirlo, sí, pero nosotros podemos calcularlo y cambiarlo a la tasa del Banco Central de Venezuela y pagarlo en bolívares, sí. No es más cualquier obligación desde el punto de vista civil. Yo les voy a dar una cantidad de sentencias al finalizar el taller para eso, ¿no? Pero que son de reciente data, que son de este año. De todas formas, debo advertir que las decisiones de la Sala Social son, digamos, una medida de referencia. No es que sean vinculantes, no es que los jueces estén obligados conforme a ello, pero sí es una guía y es una guía para todos. En materia constitucional, la Sala Constitucional sí, porque lo que sale de la Sala Constitucional es obligatorio para todos, ¿ok? Pero lo que sale de la Sala Social es como, digamos, bueno, esta es la recomendación de la Sala Social o es lo que se ha pronunciado, es el criterio del máximo tribunal del país y se ha pronunciado sobre eso, y se ha pronunciado en obligaciones civiles, laborales, mercantiles, o sea, todas. Y ha llegado a permitir la posibilidad de pagarlo, pero también a decir, oye, si tú no lo colocaste en el contrato individual de trabajo, no me lo puedes venir a reclamar. Ahora, si tú lo colocaste en el contrato individual de trabajo, tú lo puedes reclamar, pero si el empleador no tiene divisas y lo que tiene son bolívares, pues paga, porque el interés es ¿cuál? Pagar al trabajador lo adeudado, no es otro. Por eso es que yo digo que es necesario hacer el curso de los procedimientos administrativos, porque en esos procedimientos de reclamo que hace, que digamos que sustancia el inspector del trabajo, se hacen los cálculos en pesos, en dólares o en bolívares, ¿ok? De acuerdo a la información que suministra el trabajador. Pero pareciera ser que yo estoy descubriendo el agua tibia cada vez que lo digo, ¿no? Pero esos son procedimientos de reclamo conciliatorios. Si yo no quiero llegar a ningún acuerdo con mi trabajador en esa vía, nadie me puede obligar. ¿Por qué? Porque la Inspectoría del Trabajo en esos procedimientos de reclamo es un ente mediador. ¿Qué es lo más que puede hacer el inspector del trabajo en eso? Emitir una providencia administrativa, un acto administrativo, donde le dice a las partes que al no haber una solución, lo remite a la vía judicial. Porque ¿quién es el único que puede administrar justicia en el país? Los tribunales, para que me entiendan, el Poder Judicial.
Entonces, cuando a veces el desconocimiento, fíjense que la ignorancia es atrevida, digo yo, ¿no? Y el desconocimiento, porque si no se asesoran bien o si asesoran, pero pues no por la persona idónea, el empleador no sabe esto. Y cada vez que doy cursos o talleres me pasa esto. Me dicen, no, es que en inspectoría me obligaron a arreglar. Y yo, ¿perdón? No, 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 no. Y se los digo. O sea, no es que sea una obligación. Yo trabajé 10 años ahí. Bueno, con decirles que lo que pasa es muy niña, me gradué a los 20, todo el mundo se ríe cuando yo digo eso. Pero, es la verdad. Pero yo trabajé en esa procuraduría, yo inauguré esa sede. O sea, nosotros fuimos parte del equipo de trabajo cuando era el boom de la inspectoría. O sea, fue una etapa bonita porque ahí se arreglaban muchas cosas. El empleador buscaba la manera de llegar a una solución. Ese procedimiento de reclamos que está en la ley, nosotros lo hacíamos con una ley que se llama la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOCA, ajá, y entonces nosotros llegábamos a esos acuerdos. Pero una providencia administrativa, o sea, una orden del inspector de trabajo a pagar sumas de dinero, eso es un vicio de nulidad absoluta para nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque él no tiene esa potestad o esa facultad, no tiene esa competencia. Él no puede pronunciarse, mira, voy a ordenar pagar esto. No, el papel aguanta todo y usted en una reclamación puede decir que quiere esto. Pero que usted tenga derecho a eso es otra cosa. Es más, ese procedimiento, siempre lo digo en mis talleres, pero hay que hacer ese taller, hay que decirle a los profes que vamos a hacer ese taller, que sobre todo sea dirigido para contadores, administradores, abogados, porque muchos de ustedes van como representantes del empleador a las inspectorías o les llegan boletas de notificación de la inspectoría. Y entonces ustedes no saben de dónde viene, qué es esto, qué es aquello, por qué tengo que ir. Entonces, es importante determinar eso. Entonces, a veces van y de repente, bueno, el empleador le dice, mire, vaya usted y atienda, el jefe de recursos humanos, vaya atiéndame usted la reclamación a ver qué es lo que quiere el trabajador. Y cuando llegan allá, se enfrentan a un procurador de trabajadores que no le tiene que pagar al trabajador, le tiene que pagar al trabajador y tiene que hacer esto, tiene que hacer, bueno, eso es su labor, porque él es como un defensor en materia laboral. Pero hay que tener las herramientas jurídicas para uno pronunciarse con propiedad. Si usted no quiere llegar a un acuerdo, no llega a un acuerdo. Es más, yo creo que hoy día, a menos de que sea una liberalidad del empleador, que el empleador decía, ay, no, yo voy a pagar en inspectoría, y paga en inspectoría y pide la homologación del inspector. Pero en mi caso, como abogado, si yo no logro llegar a un acuerdo que sea bueno tanto para el trabajador como para mi cliente, para el empresario, yo no llego a acuerdos en inspectoría. Yo prefiero llegar a acuerdos en tribunales. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se hacen en tribunales quedan blindados. Exactamente. Con una cosa juzgada. ¿Qué quiere decir cosa juzgada? Que sobre eso el trabajador no me puede volver a reclamar. El inspector del trabajo también puede homologar acuerdos, pero la fuerza que tiene una decisión judicial es diferente a una decisión en vía administrativa. Entonces, buscar, usted no trajo suéter, ¿no, Kike? Sí trajo suéter. Si quiere ir a buscarlo porque está congelado, está congelado. Entonces, quiere ir a buscarlo, siéntase libre. Entonces, esos acuerdos no son obligatorios, no se sientan constreñidos, no se sientan, no. Si usted no quiere llegar a acuerdo, usted hace su propuesta. Ah, no, usted no quiso. No, fíjese a mí lo que me pasó, ¿no? En estos días que fui a un acto de reclamos de un trabajador que había finalizado una relación de trabajo y debía una cantidad de dinero. Los cálculos los hicieron en divisas. Entonces, mi cliente no era que se negaba a pagar las prestaciones sociales, sino ya se las había pagado, le pagó una parte en bolívares y otra en divisas, pero el trabajador quería más. Entonces, bueno, yo fui a tratar de llegar a un acuerdo y yo llevaba un ofrecimiento. Ah, ¿cuál es mi sorpresa? Que está el trabajador allí, el procurador de trabajadores, y yo le digo, mire, usted vengo en representación de la empresa, vamos a llegar a un acuerdo, es un acto conciliatorio. Y me dice el procurador, no se dirija a él, doctora, diríjase a mí. Y yo, perdón, es que el derecho es el trabajador. Él es, o sea, disculpe, no, que este es mi despacho y usted no me impone normas. Yo le dije, qué pena, es que no sabía con quién estaba hablando, le dije yo.
qué pena, pues en su despacho, del despacho del inspector del trabajo, y esto es un acto conciliatorio. Y el que es el dueño del dinero, el del derecho, que se traduce en dinero, en patrimonio, es el trabajador. Así que yo perfectamente puedo sostener la cantidad de reuniones y conversaciones con él que me plazca, dentro de la inspectoría o fuera de la inspectoría. Porque el que va a decidir sobre su derecho es él. Qué pena me da, dijo. Y no sabía que usted era así. Y yo le dije sí, porque soy preparada y sé de lo que estoy hablando. Entonces, no me va a dejar que yo hable con el trabajo, ¿qué grosería es esa? No, qué falta de respeto, es una falta de respeto hasta para el trabajador. Entonces, como digo yo, a veces la ignorancia es atrevida, repito siempre. Y bueno, yo qué hice, no me dejó, o sea, eran dos caballeros, el procurador y el trabajador, y él estaba así como impávido, ¿no? Después yo le dije, no, difiérame el acto para una segunda reunión, y en la segunda reunión le dije, pero usted va a negociar, o va a hablar conmigo, o no va a hablar conmigo. Pues yo le traigo el ofrecimiento a usted. Entonces me dijo, no, sí, doctora, sí voy a hablar. Porque, imagínese, porque la primera vez el pobrecito no pudo hablar, dije, yo le salí como fiera, pero eso es importante saberlo, porque muchas veces ustedes van a ese tipo de reuniones y no lo saben. Entonces, eso es netamente conciliatorio. Ahora, los procedimientos de reenganche, de calificaciones de falta, allí sí puede haber una orden del inspector del trabajo. Y ese es otro tema. Pero el tema que a nosotros nos ocupa, que es de prestaciones sociales, pues no. Tengan claro que el único que tiene la facultad de administrar justicia son los tribunales. Y en nuestro caso, los tribunales del trabajo. ¿Bien? Sí, entonces, bueno, esa ley del 2012, cuando sale, van a ver que trae eso en cuanto a la disposición transitoria. Yo no sé si ustedes leyeron esa disposición transitoria, que dice que la fecha de ingreso del trabajador se va a tomar desde la fecha de inicio y que se retrotrae a lo de la nefasta ley del año 97. Y fíjense que a veces el desconocimiento, yo peleé con mi papá por eso, porque mi papá me dijo, no, es que ahora sí sale una ley que dignifica nuestros derechos laborales. Yo le dije, papá, pero no. Yo le dije, mi papá, un hombre muy preparado, muy profesional, pero el desconocimiento de uno en el área, ¿no? Eso es como que yo me vaya a opinar de algo de los médicos, ¿no? O sea, en una cirugía, una cosa, algo, ¿no? Sí, vaya a querer echarle, sí, un bisturí a alguien, no sé. Pero entonces yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, pues es que a nosotros nos conculcaron nuestros derechos con esa ley. ¿Yo qué? Usted no sabe la situación económica y qué fue lo que pasó en este país, y yo que soy mucho más chama y le puedo decir, mire, esto fue lo que pasó y por esto es el resultado de esto y esto y esto. Y entonces, bueno, usted tiene su opinión, yo tengo la mía. Sabe que el papá nunca va a perder nada, pero era una manera de hacerle entender a él que no es que fue una nefasta ley, sino que fue el resultado de ese acuerdo tripartita para poder buscar el pago de esas prestaciones sociales. Entonces, hoy día nosotros tenemos en vigencia, les voy contando cómo va la historia legal, una constitución del 99, una ley del 2012, un reglamento del 2004, que todo lo que no esté contrario a la constitución y a la ley, lo podemos aplicar. Un reglamento parcial de jornada de trabajo del año 2013. Y tenemos una LOPSIMA también, una ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo, que regula lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad laboral de los trabajadores en las empresas. Que esa es una materia súper extensa y que sería objeto de un taller completo también de 4 semanas. Porque es largo y tendido el asunto. Entonces, pero les hago la referencia de tipo legal para que sepan cuál es el compendio de leyes. Y esa LOPSIMA es previa también, o sea, sí es constitucional, pero es previa a esta ley orgánica del trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos esas cositas allí. Y tenemos un artículo 142, que lo vamos a ver en profundidad, y que establece 3 situaciones diferentes en materia de prestaciones sociales. Dice, las prestaciones sociales, dice, se
¿cómo es que dice? Voy a señalar, como leerlo tal cual la ley. Se protegerán, o sea, la ley las protege. Se calcularán y se pagarán. O sea, son tres cosas diferentes que trae la ley y por eso tiene una cantidad de ordinales ese mismo artículo. ¿Por qué? Porque dice cómo las vamos a proteger y nosotros las vamos a proteger acreditándolas trimestralmente a partir del primer trimestre sobre la base del último salario devengado por el trabajador. Dijimos, se protegerán, se calcularán y se pagarán. Tres mecanismos diferentes. Por eso nosotros vemos que tenemos la acreditación trimestral que se hace desde el inicio con el último salario devengado por el trabajador. Yo sé que algunos me van a preguntar, ajá, profe, ¿y si el salario es variable? Bueno, yo soy progresiva de los derechos de los trabajadores porque puede ser que el salario del último trimestre, o sea, del último mes del trimestre, sea un salario menor del que devengó el trabajador. Pues allí yo voy a aplicar los principios de la ley que señala que sea lo más favorable al trabajador. ¿Y cómo sería lo más favorable? Bueno, yo ahí lo prorrateo, ¿ok? O sea, hacemos la acreditación trimestral, pero entonces sumo los tres salarios, ya lo veremos con propiedad en los cálculos, sumar los tres salarios y lo promedio, lo divido entre tres y lo multiplico por el número de días. ¿Ok? Pero si tenemos un salario que sea el mismo durante el trimestre, pues no lo voy a hacer, sino no varía, sino tomo el último salario devengado por el trabajo. Siempre tengo que interpretar las normas del derecho del trabajo en pro de los trabajadores, porque eso me lo señala a mí la misma ley. O sea, tiene que haber siempre va a ser lo más favorable al trabajador. Entonces, dice allí, vuelve otra vez a salirme lo de meeting en 10 minutos. ¿Cuánto llevo hablando? 5 minutos. Lleva 2 encuentros, 2 horas. Como hablo yo, ¿no? A mí me dicen, pero bueno, lleva algo preparado y yo todo lo tengo aquí. Doctora, yo pienso que, o sea, todo lo que está hablando es muy bueno, no por la experiencia, pero aquí todavía no se ha creado esa cultura, tanto para el empleador como para el trabajador. Bueno, eso es lo que queremos cambiar con nuestra charla, con nuestras conferencias. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El trabajador cuando le dicen renuncio o me borraron, no, mis prestaciones sociales. Si hay empresas que tienen sus buenos asesores y van cumpliendo, pero hay otras que no. Nosotros, por eso es que a mí me gusta siempre esta actividad académica, es una de las cosas que más disfruto, porque yo siento que el conocimiento es poder, porque de repente lo que yo estoy hablando hoy, algunos de ustedes lo conocen, otros los desconocen, pero así sea un pequeño granito que yo pueda aportar en conocimiento, yo hasta cuando dicen, ay, pero es que yo no voy a escuchar esa conferencia porque él es malo, yo digo, no, yo lo voy a escuchar porque yo no sé, algo que él vaya a decir que yo de repente no haya captado o alguna herramienta que yo pueda tomar para mí. Entonces siempre es necesario actualizarse, siempre es necesario actualizarse, siempre es necesario pues estar en una lectura permanente, en una interacción, en una práctica profesional permanente. Ya lo vas a ver eso. Porque, o sea, aquí no he visto esa, siempre seguimos por el mismo paradigma. Mi antigüedad, que son. No, eso, por eso es que esa es mi propuesta, y que van a decir, no, es que esta laboralista enloqueció. No, es que de verdad tenemos que hacer un cambio sustancial para que desde el punto de vista económico nosotros podamos agarrar un respiro, porque de lo contrario, la empresa privada no va a poder hacerlo, no lo vamos a lograr. Y necesitamos coadyuvarnos con qué, con el Estado, y el Estado tiene que darnos esas herramientas para poder nosotros hacerlo. Porque fíjense ustedes, hola, listo ya, escuchando, Mario le escucha, ajá, que las herramientas que nosotros tenemos que tener, porque por ejemplo, en otros países desarrollados en Europa, ¿cuántos son los salarios de los trabajadores?
elevados, suficientes, dignos. ¿Pero por qué? Que no tiene una inflación tan elevada. Ajá, ¿pero por qué? Claro, una hiperinflación que nosotros tenemos, ¿pero por qué? Porque las prestaciones sociales no están a cargo del empleador, están a cargo del sistema de seguridad social, y entonces eso hace que el patrón no sea libre de ofrecer una cantidad de dinero. ¿Y el trabajador qué va a hacer? Oye, si a mí me van a pagar $800 mensuales, yo voy a hacer lo mejor en mi trabajo, ¿o no? Con un salario suficiente y digno. Oye, si me van a pagar $400, yo voy a trabajar, echarle pichón de 9 a 5, si yo tengo que ordenar las cajas, tengo que hacer lo que yo tenga que hacer. Pero me voy a ganar mi buen sueldo, y el empleador no va a estar preocupado porque, ay, si el trabajarse, y si la mujer sale embarazada, y si no sé qué, o sea, no, porque esas contingencias dinerarias estarían a cargo del sistema de seguridad social. No, bueno, ahorita retrotrayendo un poquito lo de las leyes, voy a finalizar lo del artículo 142 y algo que les quiero señalar de las leyes. En lo que está señalado en ese artículo 142 es que las prestaciones sociales entonces se calculan con el trimestre, ajá, y los 2 días adicionales a partir de ¿qué? Del segundo año de servicio, ¿ok? O sea, dice a partir del primer año, pero se acreditan es a partir del segundo año. Eso es algo muy similar a lo que traía la ley, pero fíjense que lo trimestral se acredita con el último salario. Volvemos otra vez al mismo tema, último salario. Pero adicionalmente, ¿qué dice? Esa es la forma en que nosotros lo vamos a proteger, esas prestaciones dinerarias. Y nos trae 3 mecanismos la ley. ¿Dónde yo voy a proteger esas prestaciones sociales? En el Fondo de Prestaciones Sociales que iba a crear el Estado, no ha sido creado, porque estaba a cargo del sistema de la Tesorería de la Seguridad Nacional, y eso no lo crearon, el Estado no lo ha creado. Entonces eso es letra muerta. En la contabilidad interna de la empresa o en fideicomisos. ¿Saben el famoso fideicomiso? ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso simplemente es un acuerdo que hace el empleador con una institución financiera donde envía las prestaciones sociales de los trabajadores en monto, y eso se acredita. ¿Es una ventaja tener un fideicomiso para el empleador? Sí, pudiera ser. ¿Por qué? Porque si yo envío las prestaciones sociales, los intereses van a estar a cargo ¿de quién? De la institución financiera. Pero desde el punto de vista económico, seguimos, no es rentable, porque no hay manera de tener esa garantía con los montos, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo que hace, pues los tiene así como acreditados, y lo que hace es cálculos que cuando finaliza la relación de trabajo los pagamos, ¿no? Vamos a la realidad que tenemos. Pero lo que trae la ley, pues son esos 3 mecanismos que yo se los tengo que señalar. Algunas grandes empresas sí usan los fideicomisos y algunos del sistema educativo. Por ejemplo, yo soy docente de planta de la Católica y mis prestaciones sociales me las acreditan, claro, pero soy docente a tiempo convencional. Entonces, pues el monto del salario que yo devengo ahí por horas es mínimo. Entonces, el monto que se acredita por prestaciones sociales es mínimo, y bueno, ya la nómina de trabajadores pues no es tan amplia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que respecta a las prestaciones sociales, de cómo nosotros las vamos a proteger. Entonces dice, se calcularán. ¿Cómo nosotros las vamos a calcular? 1, con lo que está señalado ahí, y 2, cuando finaliza la relación de trabajo, yo tengo que hacer un cálculo tomando la fecha de ingreso del trabajador y la fecha de finalización de 30 días por cada año de servicio, o fracción superior a 6 meses. Esto voy aquí otra vez a descubrir el agua tibia para mis amigos los contadores, pero por favor, cuando la ley habla de fracción, es meses completos de servicios. Y por meses completos de servicios nosotros entendemos 30 días, ¿ok? No 28, no 22, eso nosotros no lo fraccionamos, ¿ok?
eso no se fracciona. Y ustedes van a darle una lectura completa a la ley, y la ley nunca señala días a menos de que hablemos de salario diario como base de cálculo. Pero siempre vamos a estar en presencia de meses completos de servicio. Es decir, un trabajador laboró 1 año, 5 meses, 23 días. No, el trabajador laboró 1 año, 5 meses. Y lo que no se prorratea. ¿Los pierde el trabajador? No, no los pierde porque a él se le pagó su salario de esos 23 días, pero no se acredita para el pago de ninguno de los conceptos. O sea, usted no va a calcular prestaciones sociales, ni vacaciones, ni bonos, ni utilidades sobre eso. No es que los pierda, sino que simplemente fueron días de servicio que se pagaron con salario, pero no se usan como base de cálculo porque la ley no interpreta por días. Nosotros no podemos interpretar por días. Dice fracción superior o fracción superior a 6 meses. Entonces, 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Entonces, nosotros lo vamos a hacer sobre la base de ¿qué? Del último salario devengado por el trabajador. Y ahí es donde nos viene el cuento. Porque, ¿qué señala la ley? Que cuando finaliza la relación de trabajo, yo hago ese doble cálculo, ¿cuál es el que yo voy a pagar? Yo voy a pagar es el que más beneficie al trabajador, es decir, el monto mayor. Claro está, nosotros hemos acreditado en la tabla de Excel las prestaciones sociales y hemos generado un monto de intereses que puede haber tenido anticipos o no, y el monto de intereses es 1. Y los intereses nosotros sabemos que los debemos pagar anualmente al trabajador, ¿ok? O pudiéramos pagarlos anualmente, no pasa nada, sino, bueno, si no los pagamos, ¿qué pasa? Que igualito pues van a seguir corriendo esos intereses sobre el monto. Pero entonces pagaríamos el monto mayor más los intereses y obviamente descontando los anticipos en el momento en que efectivamente los hubiese recibido. Pero obviamente vamos a tener que hacerlo en el cálculo de Excel de la acreditación trimestral para poder bajar el monto de los intereses. Ya después veremos en los ejercicios prácticos cómo hacer eso. ¿Bien? ¿Se salió? Aquí, pero aquí no. Aquí está el chat. Sí escucho. Dice Mariel. Sí escucho. Ajá. Entonces, ¿qué íbamos a señalar? Y vamos a señalar que este artículo 142 nos trae esa situación y por eso es que nosotros hablamos hoy día. ¿Será que la llamo allá? Ya va que tenemos aquí un problema técnico. Marioli sigue escuchando igual, ¿no? Marioli. Pero ustedes no me ven. O sea, si me ven, pero vaya en la pantalla. Ya. Aquí, listo. Aquí todos nos asistimos, ya. Tengo muchas preguntas. Ajá, eso es bueno, a mí eso me gusta, me encanta. Eso. Para eso es que vinimos, ¿no? Y eso es lo que genera que el curso no sea, bueno, sí, sino que ustedes, porque es que yo hablo bastante. Normalmente yo en mis clases siempre pues, hablo mucho cuando tengo chance. Pero aquí venga. Exacto, aquí no sé. Ya que Marioli nos contestó, que dice aquí, ajá. No, así listo, Marioli aquí. Cualquier cosa que vuelva a gritar. Sí, señor. Gritamos. Ajá, entonces, ese doble cálculo lo tenemos que hacer, nos genera mayor trabajo. Ahora, yo últimamente no he tenido, que puede pasar todavía, cálculos de relaciones laborales muy largas, porque cuando estaba en el tribunal sí tenía que aplicar ley del 90 y ley del 97 y ley del 2012. Era un cálculo para cada periodo laboral. O
Pero hoy día las relaciones laborales son breves, son cortas, o sea, más de 6 meses, 8 meses, o bueno, un año y piquito. Por ahí 2, 3 años. pero no así como las de antes. Entonces, normalmente lo que ustedes se van a enfrentar es a la ley del 2012. No quiere decir que no pueda presentarse un caso concreto con ley del 97 o alguna diferencia que reclame algún empleador sobre algunas prestaciones sociales o algo. Porque ¿qué pasó en Venezuela también? Que en razón de la pandemia y de la situación económica que tuvimos 2015 a 2020, más o menos, hubo un éxodo importante a nivel de rubro de trabajo, de muchos trabajadores buscaban mano de obra calificada, especializada, que la gente se fue del país. Entonces, ¿qué pasó? Que toda esa gente dejó las prestaciones sociales abandonadas. Usted tenía que llamar a los trabajadores para que fueran a cobrar sus prestaciones sociales. Y ellos no tenían interés en cobrarlas. No había motivación por ello. Pero le voy a decir qué pasa. Que a las empresas, a esos trabajadores que no se les pagó, normalmente, ¿qué hacía yo con mis clientes? Les decía al trabajador, autorice a su mamá, a su papá o a algún familiar o deje un apoderado para que cobre sus prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que sobre eso el patrono quedara ya libre de la obligación. Y en casos de que las prestaciones sociales eran montos considerables, nosotros los abogados tenemos una figura que se llama una oferta real de pago en el tribunal. Y entonces nosotros podemos consignar esas ofertas reales de pago en los tribunales donde se pagaban esas prestaciones sociales. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Claro, claro. Doctora, tenemos lo que se llama el Estado, la empresa privada. ¿Por qué el Estado no cumple con esa misma legislación? Eso siempre lo he visto. Y el empleado público, mira, esto fue lo que me dieron. Esto fue lo que me dieron. Yo reviso y es lamentable que el Estado no cumpla. Dame un segundo porque no lo puedo. Marieli tiene abierto el micrófono. No, ya. No, ya no. Marieli, gracias. Que lo tenía abierto, Marieli. Si nosotros no echamos broma, aquí ¿quién va a echar broma, Marieli? Que porque nosotros, imagínese usted. O sea, yo porque nosotros, varios ministerios, sí, incluyo ahí de las Fuerzas Armadas, que mi papá fue militar, hoy en día tiene 94 años. Cuando él salió jubilado, las prestaciones eran buenísimas. Claro, eso era un paquete, bueno, de liquidación. Margarita se dio bien. Ahorita un sobrino mío dio la baja como capitán. Eso, mira, se tuvo que pagar también, que no le pagaran eso. Bueno, le digo, en el caso de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo está excluida. Todo lo que son Fuerzas Armadas. No sabía eso. Sí, ya le voy a indicar en qué artículo. En un segundo, que le digo. O sea que esos ministerios que están excluidos lo calculan a la manera de ellos. Bueno, no, la ley especial que esté vigente para ellos tienen sus leyes especiales. Un contrato de trabajo. Sí, pero hay una ley para ellos. Ya les voy a decir. Déjenme abrir aquí. Siempre he tenido esa duda, ¿sí? Porque el Estado no. Por lo menos ahorita el Ministerio del Poder Popular de Educación, tanto superior como media, le han quitado varios beneficios a los educadores. Claro. Es que ya vamos a hablar de eso. O sea, siempre he tenido esa duda, porque esa diferencia, porque el gobierno se arregla la manera de que, disculpe que me hable así, y porque en cambio la empresa privada busca. Mire, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo señala: quedan exceptuadas las disposiciones de esta ley los miembros de los cuerpos armados, pero las autoridades respectivas dentro de sus atribuciones establecerán por vía reglamentaria los beneficios de los que debe gozar el personal que allí presta servicios, los cuales no serán inferiores a los trabajadores regidos por esta ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de sus servicios. ¿Bien? Dice, se entenderá por cuerpos armados los que integran la Fuerza Armada Nacional,
los servicios policiales, los cuales se regirán por sus estatutos orgánicos o normativas especiales, quienes se encuentran directamente vinculados a la seguridad y defensa de la nación y al mantenimiento del orden público. En el caso de los funcionarios públicos, o sea, de los trabajadores que están al servicio de la administración pública, también el artículo 6 señala que se rigen por la norma especial, que una norma especial es la ley del Estatuto de la Función Pública, que también es una ley que es anterior a esta. Pero esa ley, pues, obviamente el cálculo de las prestaciones sociales se tiene que hacer conforme al artículo 142. Lo que pasa es el tema es la oportunidad en el pago. Y a eso era lo que iba. Del tema de que yo estaba hablando de las ofertas reales de pago. A eso era lo que iba, porque esas ofertas reales de pago paralizaron intereses de pagos de prestaciones sociales. Entonces, si algún día a algún trabajador se le ocurre venir a reclamar, recuerde que tiene un lapso de 10 años. Todavía estaría dentro del lapso para reclamarlo. Y usted sabe, usted mejor que yo hacen lo del IPC. Sí. Uh-huh. Y resulta que en prestaciones sociales no solamente son intereses moratorios, que es lo que señala la Constitución, sino que aparte hay indexación y corrección monetaria. Correcto. Entonces, hoy día observo en sentencias en tribunales donde con el cálculo que están haciendo los contadores en cuanto al IPC, ahora ya la lucha es contra las experticias contables, ¿no? Les digo, porque el juez ordena el pago, por ejemplo, 800 bolívares de prestaciones sociales, pero manda a calcular a través de una experticia complementaria lo que tiene que ver con los intereses moratorios, con la corrección y con la indexación conforme al IPC. ¿Saben qué? Eso es 10 veces más de lo que tiene que pagar el empleador por prestaciones sociales, o sea, sobre el grueso del monto. Entonces, el grueso viene a ser la experticia complementaria al fallo y no las prestaciones sociales. Entonces, a veces por eso es que uno le sugiere a los clientes tratar de llegar a una mediación, pero en vía judicial en los tribunales de trabajo, para evitar que si hay una sentencia condenatoria y haya, así sea un monto mínimo, se suba, o sea, ese monto se eleve, de manera, para decirlo de la manera correcta, de lo que realmente le pueda corresponder al trabajador, ¿no? Entonces uno tiene yo soy muy sincera con mis clientes, porque hay abogados que como cobran por audiencias, pues ellos no tienen interés en solventar. Pero a mí eso me parece muy deshonesto, porque después el día de mañana en una condenatoria, así sea que, no, pero usted no le debía sino lo que yo le dije. Sí, pero ajá, y los intereses y la indexación y la corrección monetaria, ¿dónde va a quedar? Entonces hay que ser un poco inteligentes emocionalmente a los fines de tomar esa decisión de llegar a un acuerdo o de una conciliación, o tratar de forzar la barra lo más que se pueda para hacer esos acuerdos antes de que exista una sentencia judicial que ordene eso, ¿no? Y bueno, sí, el Estado es el cumplidor número uno. O sea, usted ve que por ejemplo, el sistema de seguridad social, a uno le llega a fiscalizar el seguro social y uno tiene que tener todos los trabajadores o haber egresado los que estaban, y el sistema Tiuna y no sé qué. Pero resulta que en la administración pública, nada. Sí, tiene razón ahí. Eso no, o sea, uno queda, cuando uno trabaja en la administración pública, eso queda muy complicado para que uno egrese. Por eso el país no marcha, o sea, yo soy ampolín, pero aquí los países latinoamericanos no vamos a funcionar. En estos días estuve en la policía del estado Táchira. Cuestión, revisamos la cuenta del Seguro Social, los millones y millones y millones de bolívares que debe la policía del estado Táchira al Seguro Social. Yo me quedé sorprendido. Y eso con la segunda reconversión y con la tercera reconversión de 2021. Es una cifra grandísima. Y Dios mío, pero entonces lo que le descuentan por nómina se la descuentan a la policía. ¿A dónde va esa plata? Y a ellos sí no lo fiscalizan ni nada. Sí, esa es la realidad social que vivimos diariamente, y a la que aquí yo, como digo, nosotros los venezolanos lo que hacemos es adaptarnos, saber lo que está en la norma y tratar de hacer que la empresa privada por lo menos funcione, porque es quien da fuentes de empleo, ¿no? En la práctica. Está tocando fuerte a la empresa privada, sí, el pago, el seguro social.
Aquí el FAO está molestando a San Cristóbal, llegate bien el último pago, si no lo tienen, una multa una vez. Sí. O sea, no debería ser así, o sea, vamos No, a poder estimular, trabajar. a motivar. Claro, no, yo entiendo lo que usted dice, lo comprendo perfectamente. Entonces, bueno, retomando, dijimos que al finalizar entonces, ¿cómo hacer con esas indexaciones, esas correcciones monetarias? Bueno, ustedes mejor que yo las manejan los que son contadores o administradores y saben de lo que estoy hablando. Nosotros los abogados tratamos de paralizar eso. ¿Cómo lo hacemos? Con ofertas reales de pago pero tenemos esa situación, ¿no? Esa realidad social. Entonces, cuando vemos en la estructura de costos, eso es impagable. Algunos en donde he estado dando charlas y conferencias me preguntan, doctora, ¿y cómo calculo las utilidades? ¿Cómo calculo las utilidades? Y yo les digo, vale, las utilidades hay que calcularlas con el salario que devenga el trabajador, el salario promedio, vamos a promediar el del año completo de servicios, que es lo que señala la ley, ya lo vamos a ver después, en propiedad, y pagamos las utilidades y deben ser canceladas antes del 15 de diciembre del año en curso. Para que no haya nada. Ajá. Y que, bueno, ¿cuál es el límite? El límite que señala con respecto a las utilidades es de 30 días. El límite mínimo es de 30 días, el límite máximo es de 120. ¿Cómo sé? Bueno, tienes que pagar el mínimo. Menos del mínimo no puedes pagar. Porque recuerden que por debajo de lo que establece la ley no se puede hacer. ¿Y qué pasa si el trabajador laboró solamente 3 o 4 meses en el año? Pues regla de 3, fracción sobre los meses completos de servicio. Si laboró 6 meses un día, sobre 6 meses. Si laboró 7 meses, 25 días, sobre 7 meses. ¿Ok? Se fraccionan las utilidades y se hace la regla de 3. Eso es muy fácil. 30 entre 12 por el número de meses laborados. Ya eso también lo vamos a explicar en el C. 30 sobre 12 por el número de meses laborados y me va con el salario normal, ¿no? No con salario integral. Y ya vamos a hablar del salario. ¿Por qué? ¿Por qué con salario normal? Porque el salario normal no tiene la incidencia de la alícuota, del bono vacacional, ni de las utilidades, porque la ley señala que sobre un concepto no puede generarse sobre otro concepto. Entonces, cuando vamos a calcular las utilidades, nosotros las vamos a calcular es con el salario normal. Las vacaciones las vamos a calcular con salario normal, pero las prestaciones sociales sí las vamos a calcular con salario integral. Y ya vamos a ver qué es salario integral. Ya vamos a entrar un poquito ya en calor en materia de salario. Entonces, el tema, estábamos hablando del salario. Pero antes de entrar al tema del salario, yo quiero abordar algún aspecto importante en lo que tiene que ver con los contratos de trabajo. Siempre me preguntan en los cursos acerca del contrato de trabajo. Yo quería no solo que este curso fuera de prestaciones sociales y de cálculo, sino que tuviéramos una breve visión de los conceptos laborales y de lo que nosotros tenemos que, como obligaciones laborales, cumplir. Y aquí estamos ante una situación con relación a los contratos de trabajo. Bien, debo señalar que las fuentes en materia legal, las vimos, las leyes que están dispersas en materia laboral, pero nosotros en la Ley Orgánica del Trabajo vamos a encontrar siempre los derechos mínimos que nosotros debemos respetar de los trabajadores. Todo lo que nosotros queramos incorporar en los contratos individuales de trabajo siempre debe estar superior o en ese límite mínimo que trae la Ley Orgánica del Trabajo. Las partes son libres de regular ese convenio siempre que no vulnere el contenido de la Ley Orgánica del Trabajo. Voy a colocar un ejemplo. Si yo de prestaciones sociales quiero establecer el 30 días por cada año de servicio, fracción superior a 6 meses, que es lo que trae la ley, yo lo puedo colocar allí. Pero si de repente a mí me parece mejor pagarle al trabajador 40 o 45 días, yo lo puedo hacer. ¿Sí? Usted es libre. Que si yo quiero empezar a dar las vacaciones, yo no voy a otorgar 15 días, sino voy a otorgar 20. Usted las puede otorgar. O sea, todo lo que usted quiera pactar con el trabajador, usted lo puede hacer en el contrato de trabajo. Sé que lo primero que me van a preguntar es, doctora, ¿y el salario? Ok.
El contrato de trabajo, muchas empresas piensan que por no tener contrato de trabajo se beneficia. Y el contrato de trabajo, al contrario, es una herramienta de protección. ¿Y para quién? Para el empleador. Porque en materia laboral se presume la existencia de una relación de trabajo desde el mismo momento en que usted está prestando un servicio y recibiendo una remuneración a cambio. Entonces, en materia laboral, el trabajador no tiene que probar nada. El trabajador tiene el amparo de la ley y lo único que tiene que decir el trabajador, oye, yo estoy prestando un servicio y estoy recibiendo una remuneración a cambio, ampáreme con los beneficios de la ley orgánica del trabajo y los puede reclamar. Pero ¿qué pasa si yo como empleador no tengo un contrato individual de trabajo? Que, por ejemplo, en relación a las actividades que desarrolla el trabajador en cuanto a la jornada, en cuanto al salario, en cuanto a los beneficios de la ley, o sea, si yo quiero establecer más, o sea, en muchas cosas va a ser una herramienta de protección para el empleador. ¿Y por qué va a ser una herramienta de protección? Porque el día de mañana, si yo, por ejemplo, quiero mudar a un trabajador, si tengo una empresa que tiene 4 sedes y yo quiero mover a un trabajador o yo quiero contratar a un trabajador en un horario rotativo, si yo lo tengo incorporado en el contrato individual de trabajo, yo perfectamente lo puedo hacer sin necesidad de que el trabajador esté conforme o no, porque ya lo pactamos desde el inicio, esos horarios rotativos, hemos pactado también desde el inicio el cambio, por ejemplo, y entonces el trabajador no me va a decir, epa, me estás desmejorando, porque en el contrato individual de trabajo yo ya me garanticé esa obligación. Y, por ejemplo, en cuanto a las tareas o a las actividades, porque a veces los trabajadores se niegan a cumplir las órdenes del empleador. Ah, no, que eso no me toca a mí, que eso le toca a María, Estefanía, no, eso no es trabajo mío. Pero si tú tienes regulada, de acuerdo al manual descriptivo de cargos o a la estructura que tú tengas organizativa dentro de la entidad de trabajo, pues perfectamente tú con eso tienes cómo decirle al trabajador, lo notificas por escrito y le dices, jefa, mira, pero tú tienes estas obligaciones y estas actividades y estas, salió, ¿verdad? No, aquí sí. Estas actividades, sí, aquí. Estas actividades, ya, que se abrió esto. Ya. Estas actividades son una obligación tuya y tú tienes cómo solicitárselo por escrito. Como digo yo, los abogados nos gusta todo lapicero porque lo escrito con lapicero no lo podemos borrar. Si está escrito, escrito queda, si está suscrito por las partes. Adicionalmente que en la ley se establece la obligación de tener los contratos de trabajo por escrito. Es una obligación del empleador. Y es tan obligatorio que la ley ordena que se lleve un libro de contratos. Así como se lleva el libro de vacaciones, nosotros tenemos que llevar un libro de contratos. Y en ese libro de contratos, por eso es que el contrato dice al final, se hacen 2 ejemplares a un solo tenor y a un mismo efecto, porque uno es para el trabajador y otro es para el empleador. Y el del empleador se guarda, o sea, se firma ese libro, no tiene que estar firmado por el inspector del trabajo, ni sellado, ni nada, pero es un libro de control que ustedes van a llevar y que forma parte, así como ustedes me preguntan, ajá, doctora, ¿qué debe llevar el expediente laboral de un trabajador? Uno, su ingreso, su ficha de solicitud de empleo, o su currículo, su RIF, su copia de cédula de identidad, su inscripción en el sistema de seguro social, que lo tenemos que inscribir al 4º día de la prestación de servicios. Cualquier cosa, permiso, reposo, amonestación, cualquier incidencia que pueda ocurrir en la relación de trabajo que debe llevarse en el personal, en el expediente de cada uno del personal, o sea, su carpeta individual, yo les sugiero que lo hagan de esa manera, pues tiene que estar el contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque pues eso es una garantía. Porque el trabajador puede decir, si yo no tengo un contrato individual de trabajo y supongamos que yo soy expendedor, trabajo en un negocio, en una panadería expendiendo pan. Entonces a mí me dicen, mira, a usted le toca sacar la basura los martes y los jueves. Y, no, pero a mí eso yo no estoy obligada, eso le toca a María, porque María es la que saca la basura. Y si usted no lo tiene reflejado en su contrato individual de trabajo, que en su área de mantenimiento, de servicio, le tocan los martes y los jueves a María y a usted le toca lunes y miércoles, pues usted, ¿cómo lo exige? Entonces,
Es una garantía, es una herramienta. A mí me llama mucho la atención que cada vez que doy conferencias y charlas, la gente dice, "Ah, no, pero es que yo no hago registro de nada". Señor, por favor, eso es un cuchillo para usted mismo. Usted tiene que llevar ese control, usted tiene que documentar, porque en materia laboral, para nosotros los abogados, existe un principio de carga de la prueba que está inverso. El trabajador no tiene que probar nada. Supongamos que si yo no llevo recibos de pago, si yo no tengo soportada mi nómina de pago en nóminas TXT, en transferencias o en algo, y yo no llevo recibos de pago firmados por el trabajador, yo no documento nada. Y el trabajador se presenta demandando y dice que él ganaba de salario $500. ¿Cómo pruebo yo que no ganaba 500 si yo no tengo documentado nada? Entonces, yo tengo que tener una estructura probatoria para poder demostrar cuánto era que ganaba el trabajador. ¿Y cómo se configura inicialmente esa estructura probatoria? En el contrato individual de trabajo, porque allí nosotros señalamos cuál es el salario que va a devengar el trabajador por su prestación de servicios, ¿ok? Que ese salario puede incrementar o variar, no pasa nada, pero tengo un monto, una base de cálculo que está allí señalada. Que yo lo vaya a, a sustentar además, por ejemplo, con transferencias bancarias, con nóminas TXT, con recibos de pago. Importante es que los recibos de pago, no importa si el empleador lo firma o no, a mí me interesa que el recibo de pago me lo firme el trabajador, ¿ok? Porque yo necesito documentar ese pago y ese egreso, ¿no? Yo necesito tenerlo como elemento probatorio. ¿Bien? Porque, pues como les digo, el trabajador no tiene nada que probar. Toda esta ley se creó para garantizarle a él. Pero es una obligación de nosotros ese contrato individual de trabajo. Sé que me van a preguntar, bueno, doctora, pero ¿qué pasa si el contrato no se ha firmado y ya la relación está vigente? No pasa nada. Ustedes lo pueden celebrar, lo pueden firmar, lo pueden suscribir, siempre y cuando se reconozcan las fechas de ingreso del trabajador. ¿Ok? ¿Qué le pasaría si, o qué sucede si una empresa X trabaja en emisión y ya tiene un cierto tiempo, finaliza su relación laboral, pero no tiene un contrato de trabajo? Se presume como cierta la relación de trabajo. No tiene usted nada que probar. El hecho de que no tenga contrato de trabajo no quiere decir que usted no sea trabajador. O sea, que usted vaya a perder los beneficios, es lo que me quiere preguntar. Usted igualito puede exigir sus derechos laborales. Eso desde el punto de vista del trabajador. Ajá, claro. Está el empleador. Entonces, por eso es la importancia de tener el contrato, porque usted puede decir, no, a mí me pagan $500 mensuales. Ajá, y si yo no tengo cómo aprobar, se toma como cierto lo que usted está señalando. Porque el trabajador nada tiene que probar, solamente que yo trabajaba prestando ese servicio y que yo recibía una remuneración a cambio. Ya lo demás. Entonces, por eso es tan importante el contrato individual de trabajo. Lo que iba a decir era, que todavía no me lo han preguntado, pero, ajá, ¿qué pasa si está vigente la relación de trabajo? Si yo quiero regularizar esos contratos, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Puedo colocar la fecha de ingreso que realmente tuvieron los trabajadores? Sí. No pasa nada. Que si hubo una sustitución patronal, bueno, celebren con el nuevo empleador. ¿Ok? No pasa nada. Que, por ejemplo, me van a decir, doctora, pero le colocamos fecha de ingreso y la fecha de finalización, que sé que me van a preguntar por eso. Si es a tiempo determinado, si es a tiempo indeterminado, tal. Bueno, mire, existe un decreto de inamovilidad. ¿Ok? Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Las empresas lo contratan al personal por 6 meses o un año. ¿Ok? Y renuevan contratos anuales. Es más, en la misma administración pública se hace de esa manera. ¿Ok? ¿Qué es una mala práctica? Sí, pero ¿qué lo usan las empresas? Sí. Los contratos, la ley prefiere que sean como a tiempo indeterminado. Es decir, que yo señale cuál es la fecha de ingreso, pero no que señale cuál es la fecha de finalización. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo puede terminar por muchas causas. Por ejemplo, no imaginemos el despido, vámonos a las otras formas Puede ser que el trabajador renuncie, puede ser que el trabajador muera, o muera el empleador, y si son contratos en títulos personales, si no es un registro mercantil, si no es entre Carla Sosa y el licenciado, pues ya al morir Carla, pues ya
finaliza ese contrato, puede ser por mutuo acuerdo entre las partes, no es retiro ni es renuncia, sino que los dos decidimos finalizar la relación de trabajo, ¿ok? Entonces, en esos casos, la ley por eso prefiere que sean a tiempo indeterminado, es el deber ser. Pero que se hace en la práctica de otra manera, sí. No obstante, yo estoy por señalarles qué es lo que dice la ley, y la ley es que prefiere las contrataciones a tiempo indeterminado. ¿Qué pasa si tiene una fecha de finalización y el contrato finaliza y no se quiere renovar? Bueno, las partes en mutuo acuerdo decidieron no continuar con esa relación de trabajo y no continúan con esa relación de trabajo. Sin embargo, debo advertir que existe un decreto de inamovilidad que sigue vigente, que se sale publicado en Gaceta Oficial, que se vence ahorita este diciembre, porque el Ejecutivo Nacional lo saca cada 2 años últimamente. Nosotros tenemos ese decreto que impide los despidos injustificados a los trabajadores. Cuéntame. No, también tengo una pregunta. Hay empresas que aplican un contrato de trabajo cada 3 meses. Ajá. Lo sacan de la empresa por 3 meses y vuelven y lo ingresan después de los 3 meses. Eso tiene validez, no hay una continuidad de trabajo ahí. Hay una continuidad de trabajo. O sea, lo sacan 3 meses o 3 meses. Claro, ¿qué pasa? Eso lo hacen es para tratar de interrumpir la antigüedad. Por eso. Para hacerlo solamente trimestral. ¿Ok? Que si había continuidad en la relación de trabajo, pues no habría continuidad. Se rompe ahí. Se rompe ahí. Se rompe ahí. Pero es válido eso. Bueno, es válido si las partes lo aceptan. Es válido si el trabajador acepta eso. ¿Ok? Por esto el contrato. Claro. O sea, ¿es válido? Pues sí, porque las partes saben cuál es el tiempo que está obligándose. Lo que pasa es que los contratos a tiempo determinado solamente se pueden pactar cuando la naturaleza del servicio así lo exija. Por ejemplo, yo tengo, ¿qué le digo yo? Una empresa de fábrica de juguetes y yo necesito contratar un número de personal para la ejecución de unos juguetes porque viene Navidad y viene la temporada navideña y yo voy a contratar a esos trabajadores para ese periodo. Cuando se trata de sustituir lícitamente a otro trabajador, por ejemplo, cuando yo vaya a colocar a alguien en ese cargo, por ejemplo, de una trabajadora que esté en un fuero postnatal, un reposo pre y postnatal, ahí lo estoy sustituyendo lícitamente. O un trabajador que esté con una enfermedad, bien sea de carácter común o de carácter ocupacional, pero que tenga un reposo largo, entonces yo necesito contratar para suplir en ese caso. ¿Bien? Para contratos de trabajo en el exterior, como por ejemplo empresas que contratan a venezolanos, pero para prestar sus servicios afuera. Y en otro de los casos, dije yo, de naturaleza, para una hora determinada. Me faltó. Que yo lo contrato. Claro, ese tipo de contratos es muy común en las obras de construcción, porque se contrata para una obra determinada y por un periodo determinado. También para los periodos de zafra. Sí, que usted necesita tener ese personal y solamente los contrata durante esos 3 meses, porque luego de 3 meses pues no los necesita y esa es una mano de obra calificada que se dedica a esa actividad únicamente. Más el ramo de la construcción que sí. Las prestaciones son más altas, o sea, los beneficios son elevadísimos. Y usted forme parte o no, usted del sindicato, o sea, ahí hay una extensión obligatoria, usted tiene que apegarse a la convención colectiva. Uy, y los beneficios son altísimos. Y no solo que son altísimos. No, y de mucho menos tiempo. Solo contratan para una hora determinada. No sé, yo no sé mucho de materia de ingeniería o arquitectónica, pero contratan nada más para frizar esta pared, montar esto, levantar esta columna o hacer determinadas ventanas, ¿no? Porque, pues, y el tiempo de ejecución de las obras tratan de que sea breve, porque pagar prestaciones sociales y pagar conforme a la convención colectiva es duro. Y si usted no paga, el sindicato le para la obra. Para todo. Entonces, es muy común en ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Tengamos contratos individuales de trabajo. Hagamos, tengámoslos en las empresas. O sea, que forme parte y debería redactarlo ¿quién? Un abogado laboralista, ¿ok? Especializado en el área. Un abogado
que sepa cómo va a redactar el contrato, que maneje todo esto que yo estoy conversando con ustedes. ¿Que ustedes pueden incorporar un periodo de prueba en el contrato? Sí, pero hoy día, hasta hoy que yo estoy hablando, porque no sabemos qué pasa en diciembre con el decreto de inamovilidad, hasta esta fecha, hasta diciembre, el periodo de prueba de nosotros es de 30 días. ¿Ok? Entonces, ¿que pueden incorporar periodo de prueba? Sí, pero de 30 días, porque dicen, hay muchos que dicen, no, es que el periodo de prueba desapareció. No, no, el periodo de prueba no ha desaparecido, adelante. Si trae café o agua puede pasar. Doctora, ya tengo una duda en esa parte. No existe. Ajá, que si el periodo de prueba es de 30 días, sí. Lo podemos incorporar allí, sí. ¿Qué otra cosita quisieran ustedes saber del contrato de trabajo? Por supuesto, tiene que serlo. Igualito Tiene que los 5 serlo. días que le da la antigüedad también, me corresponden en esos 30 periodos, 30 días de periodo. Sí, ya lo vamos a ver. Okay. La ley señala que para los casos de relaciones laborales que se finalicen antes del trimestre, por ejemplo, que sean de 2 meses, nosotros tenemos que abonar 5 días por cada mes de servicio prestado. Entonces, si él duró un mes, serían 5 días. Si duró 2 meses, serían 10 días. ¿Ok? Sí. Si acredita prestaciones sociales, acredita vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado y utilidad, pero por mes completo de servicio. Si laboró 27 días, 21 días, 25, 15 días, no le sale nada. Porque se le pagó sus 27 días. Recuerden que la ley no por días no entiende. La ley no, o sea, con días no vas a menos de que seas de salario, días de salario. Pero es lo único que fracciona la ley en días, el salario. De lo contrario, las fracciones para los conceptos son por meses completos de servicio. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra duda en los contratos? ¿No? También yo puedo incluir anexo, eso me lo preguntaron esta semana. Vamos a ver, ¿qué puedo yo incluir que el trabajador recibió la notificación de riesgos? Sí, también lo puedo incluir allí, ¿no? En materia de seguridad e higiene laboral. Que, por ejemplo, me preguntan mucho, doctora, ¿y si el trabajador asciende? ¿Qué hago? Le anexo en el expediente el nombramiento o donde aparece, o el memorándum, o sea, o la notificación donde yo lo nombro en el nuevo cargo. Yo les digo no. Hagan un nuevo contrato de trabajo donde incorporan que el nuevo cargo que va a desempeñar él, que sus funciones van a ser tales, con la fecha de ingreso del otro contrato de trabajo, o sea, la fecha real, pero donde agreguen las nuevas actividades que va a desarrollar el trabajador. ¿Ok? No, que si se puede hacer un anexo, un adendum. No, eso no existe en la Ley Orgánica del Trabajo, ¿no? Dice, no, es que simplemente porque nosotros lo que le anexamos a la carpeta es la notificación de que fue nombrado en el nuevo cargo. Yo no, porque ya las funciones y todas las actividades que desarrollaba con anterioridad pues son distintas. Entonces, pues celebren un nuevo contrato respetando las fechas de inicio. Yo les voy a dar el fundamento legal donde está lo del contrato de trabajo para que ustedes lo observen. Doctora, disculpe, me salió otra duda. Por lo menos en los contratos de trabajo, ¿sí? Cuando hay más de 5 trabajadores, es obligatorio inscribirla en el SACEP. No, la ley señala el número de mínimo de trabajadores que tú tienes que tener para crear los comités de higiene y de seguridad laboral, que es otra cosa, ¿no? Pero para el nombramiento de delegado de prevención. En materia de seguridad social, así tengas un solo trabajador, sí lo tienes que inscribir al sistema de seguridad social. Mira, el artículo 55 señala, es un capítulo completo, y está del 55 todo este cuento que yo eché, lo van a encontrar del 55 al 65.
¿Qué debe llevar? El contrato de trabajo completo, o sea, cómo debe hacerse, está en el artículo 59, ¿bien? Y lo que yo les expliqué del libro de registro de contratos está en el artículo 59 en el último aparte. Y lo voy a leer para que ustedes lo analicen. Dice, el patrono o patrona debe dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador o trabajadora el ejemplar del contrato de trabajo, mediante acuse de recibo debidamente suscrito por esta o en un libro que lleve a tal efecto, de conformidad con los reglamentos y resoluciones de esta ley. No tenemos reglamento, pero eso. El otro ejemplar del contrato deberá ser conservado por el patrono o patrona desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de él. Pero supuestamente tenemos que tenerlo 10 años ahí. Ustedes tienen la libertad de tenerlo el tiempo hasta que ya finalice la relación de trabajo y paguen los conceptos derivados. Bien, ¿alguna otra duda con el contrato? No, seguimos en el otro orden, ¿no? Ok. Bueno, en cuanto al tema que nos ocupa, vamos a hablar un poquito entrando en calor, en salario, y por favor, para quienes tienen la ley, se ubican en el artículo 98. El artículo 98. Dice el derecho al salario. Todo trabajador tiene derecho a un salario. Yo no leí todo trabajador o trabajadora, ¿no? Me voy a abreviar. Dice, todo trabajador tiene derecho a un salario que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses. Por ejemplo, una retención indebida de salario genera pago de intereses. ¿Cómo puedo yo pactar el pago de las obligaciones del salario? La misma ley me lo señala. Puedo pagar salario semanal, salario quincenal o salario mensual, dependiendo de la forma en la que esté pactada la prestación de servicio, porque hay trabajadores que cobran salario diario, porque son eventuales que trabajan un día a la semana, caso por ejemplo de las trabajadoras domésticas que van y limpian la casa de habitación o el apartamento, la residencia, como ustedes le quieran señalar, y van un día a la semana, ¿no? También me preguntan mucho, y doctora, ¿y cómo prorrateo para ellas? O como también hay trabajadores, me preguntaron en estos días por los choferes, porque los choferes laboran 1 o 2 días a la semana en la ruta. Entonces me preguntaron, doctora, y gana, por ejemplo, 200.000 pesos diarios. Entonces, ¿cómo prorrateamos eso? Yo le dije, bueno, hay 2 formas de hacer. Porque ¿cómo va el salario diario a los fines de un cálculo de prestaciones sociales? O sea, el salario diario no son esos 200.000 pesos. Porque el salario diario es el resultado de dividir entre el número de meses completos de la prestación de servicio. Vienen y nos miran, nos supervisan. Pues no traen ni café ni agua, lo veo lento. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, en esos casos, o multiplico por 4, por ejemplo, esos 200.000 por 4, y lo divido entre los 30 días que trae el mes para obtener un salario diario, o también puedo hacerlo con llevar esos 200.000 entre 7 para obtener el salario diario. Creo que la forma en que más beneficia al trabajador
es hacerlo como lo expliqué, por 4 y entre 30 días, porque creo que es una manera equitativa de hacerlo, ¿no? La ley no me señala nada en cuanto a eso, ni el reglamento mucho menos. Les digo lo que hacemos en la práctica, ¿no? Cómo lo hacemos y lo hacemos de esa manera. Bien, ¿qué era lo otro que les iba a señalar? Bueno, el salario, existe el principio de libre estipulación, pero no puede estar por debajo del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional. En este momento parece irrisorio que nosotros hablemos de salario mínimo porque los salarios que devengan los trabajadores superan con creces el salario mínimo, ¿ok? Pero no sabemos en qué situación histórica esté Venezuela para el próximo año, y entonces esto hay que decirlo, no se puede establecer montos de salarios inferiores al salario mínimo, o cómo se incrementa el salario mínimo o qué hay. Sin embargo, nosotros sabemos que en la práctica pues pagamos mucho más. Ajá. Hay empresas que pagan por encima del salario mínimo. Hay empresas que pagan por encima, muchos. Por supuesto que pagan en pesos o en dólares o pagan el salario mínimo, pero adicional estamos con el tema de las bonificaciones. Lo que estábamos hablando del bono puente, bono transporte, bono tal cuenta. Profe, respecto a eso, estos bonos no remunerados, no recuerdo el artículo de la ley, Ajá. han sido como mecanismos que han utilizado las empresas para blindarse respecto a estas acciones. Esos son beneficios sociales de carácter remunerativo, ¿sí? O lo dicen aquí como, ajá, el artículo 105, sí, ajá, sigue. Entonces, el empleador lo que ha hecho es que sus recibos de pago generarlos de acuerdo a la ley. La práctica, eso es el día a día. Ese es el día a día. Y estos bonos recreativos es como la forma de que el empresario o el empleador justifica la salida del dinero ante la administración o ante la contabilidad. Ajá. Esto a nivel de el tribunal, ¿cómo se ve? Bueno. Porque sabemos que es una forma de evadir el pago de prestaciones sociales conforme al monto del salario que venga el trabajador. Eso como se ve en tribunales, todo depende. Como decimos los abogados, todo depende de la postura en la que usted esté. Porque si el empleador tiene blindado con sus soportes, con sus recibos de pago, tiene su estructura, se va a tomar es el salario que se demuestra. Ahora, si estamos hablando de un patrono que no tiene absolutamente nada, y se evidencia que está haciendo, Sale todo a favor del trabajador. entonces esa es la situación. A mí me han llamado empresas que yo antes no asesoraba, entonces me llaman ya cuando están en reclamaciones o en demandas y están con el agua al cuello. Entonces me dicen, ajá, doctora, pero ¿cómo hacemos para sustentar y tal? Porque yo no tengo cómo pagar y tal. Yo dije, pero es que cuando me vienen a charlar, le dije yo, porque si yo estuviera aquí mensualmente o estuviese asesorando a la empresa, le hubiese dicho, mira, oye, tienes que crear el contrato, oye, tienes que crear tu recibo de pago, oye, hay que cumplir con estas obligaciones de ley. Porque no es lo mismo presentarse ante un juez del trabajo con las obligaciones cumplidas que incumpliendo. Y eso es lo que estamos hablando, que contablemente, ¿cómo lo registran? ¿Cómo registras esos pagos? Bueno, algunos lo hacen como préstamos, ¿no? En la contabilidad, como préstamos de ahorro al trabajador. Otros lo hacen como, ¿cómo lo colocan? Como de carácter no salarial. ¿Usted cómo opina? ¿Cuál es su...? Como, ajá, que no tiene incidencia en las prestaciones sociales. Y eso... Y sale como un gasto una vez. Ajá, exactamente. Y lo que es la nómina con sus 130 días de su descuento. Estamos en esa misma situación histórica del 90 al 97, ¿se dan cuenta? Estamos viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el patrono, si mete su estructura de costos con eso, no puede pagarlo. Lo importante de eso es que quede el soporte de ese bono. Que quede el soporte. La manera en la contabilidad. Si pagan el bono y no hay soporte, el empleador lleva la despertable. Sí, pero el soporte digo contable. Es correcto. Para mí un soporte contable
así sea una hojita, bono del día del trabajador, 1 de mayo, $15. Yo lo llevo según la tasa del Banco Central de Venezuela. Lo convierte en bolívares. O lo convierto en bolívares. Pero entra un bono y a la vez el caso. Otros contadores en las talleres que he estado dictando lo colocan es como, no como beneficios de carácter, sino lo colocan es como préstamo o algo como ellos dicen préstamo accionario. Pero yo no es. Ajá, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes de eso? O sea, ¿Qué piensa aquí? ¿Qué dice usted? ¡Ah! Mira, sorpresa, yo hablando, echándole, pero, no. No, solamente por salario. Y pregúntame aquí a viva voz, porque para eso estamos, porque de repente alguno de ellos tiene esa misma inquietud y no lo hablamos. No, solamente sobre el salario. Porque si no, ese beneficio de carácter no salarial te va a convertir en salario. Y tú no quieres que se te convierta en salario porque no vas a tener cómo pagarlo. Por supuesto, hay otras empresas que me dicen que sí, porque tienen cómo. Por lo menos si yo le doy un bono al trabajador, claro, a mí no tengo nada que no puedo soportar, pero yo puedo también eliminar, porque sí. Una liberalidad. O el trabajador puede decir, no, yo recibí un bono por tantos meses y no me lo puedo. Si no es de carácter social, o sea, si no es de carácter salarial, como tú lo estás aduciendo, es una liberalidad del empleador, ¿ok? Y puede ser que en un momento sea, por ejemplo, como dice, $15, al mes siguiente sea $20, el otro sea 30, o sea, ¿ok? Si tú lo tienes establecido. Es como un incentivo. Pero nunca va a entrar en el salario. No va a entrar en el salario a menos de que usted incumpla con todo lo demás que estamos hablando. Dice un préstamo. ¿Qué está pasando? No, yo pregunto porque yo la parte contable no es muy fuerte. Yo les digo lo de la legislación laboral y a ustedes, los contadores, les pregunto, ¿cómo hacen eso? La parte del préstamo, la situación que está viviendo el país, no se adapta a las circunstancias. Si me explico, porque hay empresas que se ven, vamos a hablar así en términos criollos, agatas para pagar. Sí, claro. Entonces, todos nos segundo, los créditos bancarios están parados. Tampoco hay crédito. Están empezando a quitar la incentivación, la banca privada y la pública, hay créditos en dólares. Pero tampoco, o sea, no se adapta a decir que yo voy a meter uno a uno como préstamo. Ajá. ¿Cómo lo va a pagar después el trabajador? Entiendo. ¿Cómo lo va a pagar? Sí, o sea, yo creo que no, porque no los va a cobrar. O sea, no, usted no va a cobrar esos préstamos. No, pero para darle una salida, o sea, de la cuenta. Claro, pero contablemente, o sea, la cuenta manejada no debería ser préstamo. Pero usted dice, usted le crea una obligación a la empresa. Pero si se pudiese manejar como una bonificación, siempre y cuando o un incentivo. Que no tiene nada que ver con los remunerativos, sino que únicamente, o sea, en términos de que se sabe que es evidente que, o sea, te va a ayudar en tu remuneración, pero no lo voy a colocar, o sea, como evadir, como tratar de evadirlo para que un mecanismo de evasión. No es la remuneración oficial, mejor dicho. Es que esa es la situación en la que nosotros nos estamos encontrando. En cuanto a eso, en cuanto a qué es salario y no es salario. ¿Cuál es el límite para yo poder determinar que sea salario o no? Eso va a depender también de la decisión y de la situación económica en la que se encuentra la empresa. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que enfrentarnos a esa realidad, si lo vamos a colocar como una incidencia que sea de carácter no salarial o si lo vamos a colocar como parte del salario. Porque otras empresas sí pagan prestaciones sociales porque tienen un colchón y pueden hacerlo, pero una pequeña empresa no. Por ejemplo, mi cliente de Luna, ellos sí perdonan el incentivo y hacen unas prestaciones sociales y lo digan cuando te pagan la junta, el salario, ya hacen una prestación social. En esos casos, a mí me preguntan, doctora, ¿qué hacer? Yo le digo, haga el cálculo con incentivo y sin incentivo y tome una decisión si lo puede pagar o no. Y si no, trate de llegar a un punto medio o un acuerdo con el trabajador para lograr eso.
Porque se puede estipular un promedio. Pero a mí me preguntan y yo les digo, ¿cómo lo quieren pagar? Entonces yo les digo, les hago los dos cálculos y ustedes me dicen qué pueden o qué no pueden pagar. Para terminar, en la misma temática, en el ejercicio se ve en el caso de los vendedores de las empresas que Ajá, y por comisión. por comisiones que no sé si sería el término, obligan al vendedor a que registre compañía o firma personal Sí. y le generen una factura al patrón del servicio prestado. Ellos cancelan no, pero es que eso no estamos hablando de evasión de salario para las prestaciones sociales. Ahí estamos hablando de algo más grave aún. Ahí estamos hablando de una evasión del reconocimiento de una relación de trabajo. Sí, sí. Si no estamos hablando de que se está constituyendo toda una persona jurídica para evadir el pago de nada. O sea, ahí no va a haber vacaciones, ahí no va a haber bono, ahí no va a haber utilidad. Nos queda por debatir bastante del tema del salario, y que lo vamos a hacer con propiedad para el próximo sábado. Quiero que por favor lean completo ese articulado, todo lo que está allí, de libre estipulación del salario, de la irrenunciabilidad, porque hay bastantes tópicos que debemos tocar, del salario por unidad de tiempo, de las formas, de todo, ¿no? Y claro que vamos a hacer cálculos y les voy a mandar un ejercicio para que vamos a hacer de relaciones uno que sea por lo menos de 1 año y 3 meses y uno breve, podemos hacer uno de 3 meses, o sea, en menos de 3 meses, otro con más de 3 meses y otro con uno de 1 año, para que veamos todos. Y con salarios variables. Sí, para ver cuál sería la diferencia. Quiero dejar claro que aquí, o sea, cuando yo veo que dicen sofinómina, nómina, no sé qué, esos formatos, esos formatos para mí no sirven. Para mí hay que hacer el cálculo de Excel de cada trabajador de forma individual. Ustedes pueden crear su propio formato, sí. Yo lo creo. Pues crea sus propias filas, columnas, sus celdas, no sé qué, y usted tiene su manera de hacer su cálculo de prestaciones sociales. Sí, ajá, perfecto. Pero que sea personalizado de cada entidad de trabajo y de cada trabajador, porque las relaciones laborales son diferentes, las formas de cálculo son distintas, los pagos de salario, por ejemplo, que si hay horas extras, bono nocturno, días de descanso que pagan, entonces todo eso hay que calcularlo de forma diferente. Anteriormente eso valía, pero eso ya se acabó con la situación del país. Y una empresa paga horas muy poco. Pero, por ejemplo, claro, se hay que aprender. O señalan en el recibo de pago como horas extras, ¿ok? Entonces, para soportar como forma de pago, como mecanismo de pago. Entonces, que si lo debo usar o no para el pago de las prestaciones sociales, pues obviamente que sí. Pues le digo, porque por ejemplo a mí en la Católica me pagan un bono de no sé qué, que yo no sé qué es, pero yo sé que es un, ajá, es un bono, ¿por qué? Porque el salario por hora, te van a reír. Eso es amor al arte. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque yo recibo, aparte de otras bonificaciones, que son, aparte soy a tiempo convencional, yo no soy, o sea, de dedicación exclusiva, que es, por ejemplo, un coordinador o tal. Claro, las realidades sociales son distintas. Bueno, para mí un gusto haber compartido con ustedes en la mañana de hoy. Agradezco haberse levantado, todos dispuestos, un sábado para aprender, para obtener conocimiento, que todos estamos aquí, dijo. Que tengan feliz fin de semana. Los espero el próximo sábado. No es el 15 días. ¿Es el otro de arriba? Ah, yo no recuerdo. Vamos a mirar. Tenemos fecha 12, 26, entonces, y 3 de diciembre. Bueno, entonces nos vamos a ver dentro de 15 días, se salvarán el otro sábado, nos vamos a ver dentro de 15 días y vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver ya con salario, forma de cálculo y vamos a hacer algunos ejercicios. Si tienen portátil, pues tráigalo para que podamos trabajar en Excel. ¿Quién maneja Excel? Levante la mano, por favor. ¿Maneja Excel?
No importa, traigan la portátil y nosotros le ayudamos, ¿verdad, muchachos? Eso es fácil. Mire, les digo que yo aprendí empíricamente, porque a mí no me dieron Excel ni en la universidad ni hice ningún curso. Yo aprendí montando mis propios formatos porque en la inspectoría yo hacía cálculos a mano. Yo soy dura haciendo cálculos a mano, eso ya, ajá. Lo único era que yo no le podía colocar los intereses. Y allá había un formato donde tú colocabas fecha de ingreso y fecha de egreso y te arrojaba por el cálculo, ¿no? Entonces, un formato de prestaciones sociales y se colocaban los salarios y ya. Y si los procuradores, los de que no eran en vía judicial, los otros lo iban alimentando los intereses mes a mes. Y ellos hacían eso y después uno revisaba el cálculo y lo anexaba a mi demanda. Entonces yo no hacía eso, pero cuando yo llegué al tribunal, a mí me tocó sentarme, dígame, en esas mamostretas viejitas, esas cuadradas, las rabonas, entonces me tocó aprender ahí en Excel y entonces me volví una dura, pero empírica, no me crea, me tardé horas. Entonces aquí nosotros los vamos a ayudar, porque eso es simplemente crear ahí y saber manejar y ubicar, y crear las celdas y colocarle para que ustedes sepan hacer las fórmulas no son tan elaboradas, son simples reglas de 3 y prorrateos sencillos. Entonces, y todas las operaciones básicas. Sí, y si no, ¿qué vamos a hacer? Que se alineen ustedes dos con alguno de los que ya manejan, de los que son duros en el CEL. Entonces se me ubican con ellos, pero traigan para que ustedes trabajen en conjunto y lo vamos haciendo. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, Chévere. Bueno, feliz fin de semana. Saludos. Chao, me despido. Los espero.